hermosos, hermosas. Gracias por esos 2 amenes. ¿Cuántas personas bellas o bellos hay acá esta mañana? A ver. Bien. Abraza al que está a su lado. Dile, no lo tomes a mal, pero te ves bien esta mañana. Sí, Señor. Muy feliz porque Dios nos permite estar. Deme un segundito. Les doy tiempo a aquellos que comparten el culto de hoy día. Tienen un segundito. Saludo a todos aquellos que nos están viendo a esta hora, en vivo y en directo, y aquellos que nos ven a diferentes horarios, diferentes lugares. La palabra del Señor tiene un poder que uno no imagina. La palabra del Señor no se limita al tiempo y al espacio. Todo pasa. La palabra de Dios, dice la Biblia, de sí misma, permanece para siempre. Hay palabras que tú escuchas que se predicaron en el cronológico hace años atrás, pero cobran vida en el momento que tú estás pasando, que tú estás viviendo. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Así que, por favor, ayúdenme con un fuerte aplauso a toda la audiencia virtual, por Facebook, por YouTube, que se encuentran en diferentes lugares del mundo. Aprovecho también de saludar a aquellos de la casa nuestra aquí en FCP Santiago, que por salud no están esta mañana. Tenemos 3 músicos que no están esta mañana. Bueno, llegó Juan Pablo. Sí, Mauricio. También llegó Mauricio. Y la Danae me imagino que está por allí. No. Allá. Oramos por Danae también que está. Saludo a aquellos que nos visitan en esta mañana y esperamos que Dios nos hable, correcto, nos ministre. Les extrañé, ¿nos imaginan ustedes cuánto se extraña estando lejos? Yo amo predicar en mi casa, así como amo estar en mi casa, echo de menos a la familia, a la esposa, a los hijos. Uno también ama su casa, y yo siempre digo, los mejores mensajes, con mucha humildad, los predico en nuestra casa. Así que ahora, si usted lo entiende, los comprende o no, ya es un tema suyo, correcto. Así que dígale al que está a su lado, esta mañana Dios te va a ministrar. Saludo a la hija de mi hermana Catalina, Emilia, bendecida. A mi hermano también, que viene con Víctor. Al árbitro que está allí también. Es que prefiero decirle árbitro que victoriano. ¿Qué prefiere? Le da lo mismo, ¿cierto? Somos amigos con mi discípulo amado. Levanta tu mano derecha y dile, yo soy discípulo del pastor Manuel. Mira el título que tiene, así que vamos. Bien. Vamos a la palabra del Señor. Yo quiero extraer una palabra en el libro de Juan. Libro de Juan. El capítulo 5, verso 40, dice así la palabra del Señor. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida, y vida en abundancia. Y no queréis venir a mí, estoy parafraseando la cita, y no queréis venir a mí para que tengáis vida y vida en abundancia. ¿Cuántos creen que Dios nos da vida en abundancia? Amén. Vida en abundancia. Estaba leyendo anoche la historia de los leprosos. ¿Cuántos han leído la historia de los leprosos?
¿cierto? Dice que todos estaban frente al Señor Jesucristo, todos fueron expuestos por la palabra del Señor Jesucristo, todos recibieron sanidad, pero dice la Biblia que solamente uno volvió. Y si usted nota, hay algo en común, que ninguno fue sanado en forma inmediata, sino dice que fueron sanando en el camino. Y siempre la pregunta, y mayormente en estos días, uno se pregunta por qué hay gente que no regresó nunca más. ¿Usted se ha preguntado eso? Hay gente que en tiempo de pandemia nunca más regresó a la iglesia. Y si no regresa a la iglesia, no regresa al Señor. Diga conmigo, el Señor y su iglesia es un todo indivisible. ¿Lo decimos de nuevo? El Señor y su iglesia es un todo indivisible. A la gente que no le ha sido revelado Cristo, tiene una manera de vivir, te voy a decir el cristianismo, de una forma plana. Se basa en la doctrina, tiene una vida religiosa, ¿correcto? De hecho, existe el contexto o el concepto, esta persona se maneja religiosamente, porque una persona religiosa no es una mala persona. Una persona religiosa, no importa a cuál religión pertenezca, excepción alguna, por cierto, por lo general son buenas personas. La gente religiosa tiene valores. La gente religiosa tiene conceptos doctrinales. Yo siempre pregunto el ejemplo, si a usted le dan a escoger a quién prefiere que esté viviendo en su casa, ¿a un narcotraficante o a un mormón? ¿A quién prefiere, la verdad? Dígalo. Usted no le va a convidar café al mormón porque no estamos hablando de eso. Usted sabe que es una persona religiosa, sea un testigo de Jehová, sea lo que sea, cualquiera. Pero la escala de valores de un religioso está muy por sobre la escala de valores de personas que trafican, y ya sabemos el concepto, el contexto y la trascendencia de lo que significa aquello. Pero Jesús, cuando hace un llamado, Él no hace un llamado a la religión. Él no hace llamado a tener una vida religiosamente buena. Ahora, todo aquello está implícito en Cristo. Pero cuando Pablo, el apóstol Pablo, tuvo un encuentro con el Señor, él perseguía a la iglesia. Él iba camino a Damasco, con toda una legalidad. Él iba con documentos. Por lo tanto, todo lo que él estaba haciendo desde el punto de vista legal era correcto. Aún en su mente ética, religiosa, estaba correcto, porque él iba persiguiendo a aquellos que desde su punto de vista religioso eran oposición al judaísmo. Y se le aparece Jesús. Levante su mano derecha, diga: mi vida cambia cuando se aparece Jesús. ¿Cuántos creen eso? Y hay personas que seguramente esta mañana nos están viendo en diferentes lugares y han tenido una experiencia religiosa, pero no han tenido una experiencia con Cristo. Son buenas personas, pero no tienen a Cristo. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y tratemos de interpretar la vida de Saulo de Tarso, porque Saulo de Tarso no entiende lo que está ocurriendo en ese momento. Él dice: yo no persigo, yo no te estoy persiguiendo a ti, yo estoy persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús le dice: ¿por qué me persigues? Es decir, perseguir la iglesia es perseguir a Jesús. Perseguir a Jesús es perseguir la iglesia. Si te pegas en la cabeza, te estás pegando en el cuerpo. Si te pegas en tu muslo, te estás pegando en el cuerpo. Tú no puedes separar. Es cierto, hay un blanco que te duele la muela, pero no te duele la muela. A ti te duele todo el cuerpo. Nosotros no podemos separar la iglesia de Cristo, Cristo de la iglesia, la cabeza del cuerpo. Quien deja la iglesia
dejó a Jesús. Yo no quisiera ofender a aquellos que están viéndonos a través de estas pantallas. Sé que hay mucha gente sensible, pero esta mañana aquí, por lo menos presencialmente, no hay nadie que sea inofendible, ¿correcto? Levante su mano derecha, diga: pastor, yo no me ofendo con nada. El que está al lado mío tiene un problema, pero yo no tengo problema. Dígalo, por favor, dígalo. Hay gente que no se ofende esta mañana. Y seguramente tus neuronas puede que se muevan un poco. Pero apelo en el Señor a que tu espíritu pueda percibir esta mañana la diferencia entre llevar una vida religiosa y conectarse con la vida de Dios. Y no queréis venir a mí para que tengas vida. Y la segunda parte, vida en abundancia, tiene que ver con la vida Zoe, tiene que ver con la vida eterna. El compromiso que Dios, el Padre, hace en Cristo es, en Cristo, darnos vida eterna. Gracias por su entusiasmo. Yo sabía que ustedes estaban tremendamente entusiasmados esta mañana. Abraza al que está a tu lado, dile: el compromiso de Dios con su Hijo es en Cristo darte vida eterna. No hemos respondido a la pregunta esta mañana aún. ¿Por qué la gente deja de ir a la iglesia? Voy a usar el concepto de iglesia como concepto de reunirnos los días domingos. ¿Por qué la gente se decepciona? ¿Por qué la gente simplemente un día determinó quedarse en casa? Algunos de nosotros pasamos por eso también, en los tiempos de jóvenes. Algunos no tan jóvenes. Pero todos hemos vivido momentos difíciles. Todos hemos atravesado valles de sombra y de muerte. Sombra de muerte, no en la muerte, en la sombra. Y la sombra asusta. La sombra infunde miedo, infunde temor. Cuando el diablo no puede sacarte del centro, él te envía una sombra, miedos, temores. Mañana, ¿qué va a ocurrir contigo? Mira cómo estás, ¿qué va a pasar contigo? Mírate al espejo, mira a tu papá, mira a tu mamá, mira a tu hijo, mira a tu hija. ¿Me están escuchando? ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Y aquella circunstancia que estás viviendo le pone una sombra. Y la sombra asusta. Es como que le pongas lupa al problema. Entonces, conectarnos con la religión o conectarnos con una vida doctrinal, con una vida religiosa, aquello es un remedio que tiene vencimiento. No es eterno. La vida de Dios en el cuerpo de Cristo, en nosotros, Dios prometió darnos vida eterna. Cantábamos una canción, recién yo la anoté acá. Dice: Cristo, tú eres el centro, nada, se me achican las letras. Nada importa más que tú. Más adelante dice: mi vida eres tú. Esa canción es muy hermosa. Mi vida eres tú. Tú le puedes decir a tu marido: mi esposa me dice, tú eres mi vida. Yo sé que yo no soy su vida. Pero si ella cree que yo soy su vida, ella comete un error. ¿Me están escuchando? Una mamá toma al hijo o a la hija y dice: tú eres mi vida. No, tu hija no es tu vida. Porque tu hija, tu hijo, tu esposa o tu esposo son un remedio que en algún momento va a vencer. Todos vamos a desaparecer. Dile al que está a tu lado: no te lo quería decir, pero en algún momento vas a morir. Dile: no es el tema de esta mañana, pero... Jocelyn, abrazas a Cristóbal, dile: ¿cómo te lo digo? Pero... aprovecha Carolina, Anita... Mi vida, no, estamos hablando de la vida. ¿Por qué estamos hablando de la vida? Porque las categorías de vida, que es la vida superior, la vida de Dios, sígame en este principio, la única vida reconocida por Dios es su vida.
que es la vida de Cristo. La vida humana no tiene valor. Tiene un valor, por cierto, en el cronológico, en el reloj, en el tiempo. Celebramos el cumpleaños. Ayer estuve de cumpleaños Titi. Titi, levanta la mano, por favor. No dejen de saludarlo. Estaba triste en la mañana, nadie lo saludó. Y él cumplió años. Y todos cumplimos años. No sé si es año más o año menos. Todo depende de cómo tú lo mires, ¿correcto? Es decir, no importa cuántos cumpleaños te celebren de aquí en adelante. No sé si llegarás a los 100. Ya no venden 100 velas. Porque esa vida se va a terminar. La vida biológica o la vida humana, nosotros tenemos una doble vida, la vida humana y la vida biológica. La vida de las plantas, que también es vida biológica, todo se termina, todo se va a acabar. Pero Pablo, cuando se refiere a Dios en nosotros, dice, cuando Cristo vuestra vida. No sé si captan lo que estoy hablando esta mañana. Él dice, cuando Cristo vuestra vida. Y deja de lado la vida humana. Porque la obra de Cristo en nuestro interior tiene un valor maravilloso, glorioso, de trascendencias espirituales que nuestra mente no lo logra codificar. Y es un misterio, ¿me explico bien? Es un misterio que lo vamos codificando en la medida, o descodificando en la medida que vamos teniendo luz. Por eso que la Biblia se contrapone con la vida religiosa o con la conducta humana. Y nosotros, siendo religiosos, la Biblia dice poner los ojos en las cosas de Dios, no en las de los hombres, porque las cosas de los hombres, dice la Biblia, van a pasar, son temporales, pero lo de Dios es eterno. Y siempre el llamado de Dios es poner nuestros ojos en lo eterno, nunca en lo temporal. Lo temporal, que es un paréntesis en el tiempo, está la posibilidad que hoy nos haga reír, pero que mañana nos haga llorar. Por eso que el matrimonio se constituye ¿de qué? De 3. Cordón de 3 dobleces. Y eleva a Dios al lugar en el matrimonio que Dios debe tener, porque si estos dos, hombre, mujer, varón y hembra, tienen dificultad, siempre la mirada no tiene que ser en la pareja, tiene que ser en Dios. Y todo vínculo emocional tiene que estar primeramente en cada uno de nosotros, poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. No sea que el vínculo emocional, padre, hijo, hija, papá, amistades, en algún momento se rompan, y cuando eso se quiebra y eso se desploma, amados, conozco personas que también ellas o ellos se han desplomado. ¿Conoces personas? ¿Tienes gente que te ha decepcionado? La verdad. Yo puedo levantar las 2 manos y los pies también, pero no es el tema, ¿cierto? ¿Cuántos tienen personas que le han decepcionado? Todos. ¿Qué ocurre con nosotros? ¿Dónde tenemos puesta nuestra mirada? O sea, la vida de Dios no es una especie de devoción, no es un camino, un tránsito religioso los días domingos. No es portarse bien, ¿me explico? No es portarse bien. Por eso que el Señor, cuando vio a esta gente religiosamente, los vio en el templo, les dijo, ustedes han hecho del templo, ¿qué? Cueva de ladrones. ¿Y qué es una cueva de ladrones? Una cueva de ladrones es un término que significa una limpieza de conciencia. Entonces esa gente robaba, esa gente mentía, esa gente hacía negocios dentro del templo, pero como estaban dentro del templo, ¿qué hacía el templo? Los hacía creer que eran personas buenas. Porque si estoy haciendo esto dentro del templo y no cae un rayo y me mata, entonces voy por buen camino. Y no siempre, escúcheme, no siempre necesariamente en Dios estamos en lo correcto. Nos equivocamos. Pero como estamos en la iglesia, creemos que Dios ampara todo lo nuestro.
Yo quiero decirte esta mañana que Dios no necesariamente está feliz con todo lo que tú y yo hacemos, con todo lo que tú y yo pensamos, con todo lo que tú y yo maquinamos. Lo único que Dios le agrada es que nosotros estemos en Cristo y permanezcamos en Cristo. ¿Amén? ¿Dónde está la confusión nuestra? La confusión nuestra está cuando el Señor establece el árbol de la vida y le dice al hombre que coma del árbol de la vida. Jesucristo, 4000 años después, Él dijo: yo soy ese árbol. Y también invita a la gente a comer. El que de mí come, nunca más tendrá hambre. Voy a repetir algo, por favor, escúcheme. La vida en Cristo no es una experiencia con la religión evangélica. La vida en Cristo no es una experiencia con una determinada congregación. La vida en Cristo no es una experiencia con un concierto musical. Esto no tiene que ver con Miel San Marco, esto no tiene que ver con Hillsong. Estas cosas son buenas, por cierto, son elementos, dones que Dios ha puesto para bendecir, correcto, el cuerpo de Cristo. Pero nuestra vida continúa con ellos, sin ellos, a pesar de muchas veces ellos. ¿Me están escuchando? Levante su mano derecha, diga: la vida en Cristo es las 24 horas del día. Dígale al que está a su lado: tu vida en Cristo es las 24 horas del día. Allí, cuando tu vida pasa por el crisol, cuando tu vida pasa por el fuego, cuando tu vida pasa por las aguas, allí donde no está papá, donde no está mamá, donde no está el pastor de tu iglesia, allí donde no hay WhatsApp, allí donde nadie pide y te hace sentir que van a orar por ti, mi pregunta es: ¿cómo reaccionamos allí? Es allí donde muchas veces vienen los impulsos, ¿correcto? Hasta aquí nomás llego. No voy más a la iglesia. Estoy decepcionada. Yo pensé que Dios me iba a sanar. Yo pensé que Dios me iba a curar. Yo pensé que Dios iba a hacer un milagro en mi vida. Y nos decepcionamos. Nos desplomamos. ¿Por qué? Porque fundamentamos nuestra vida en una vida ética. Es decir, la religión nos lleva ¿a qué? A portarnos bien. Y yo creo que en Cristo nosotros no nos portamos bien para agradar a Cristo, sino porque la vida de Cristo en nosotros tiene su propia naturaleza que nos lleva finalmente a hacer la voluntad de Cristo y a obedecerle a Él, aunque todos los días nos estamos golpeando nuestro cuerpo, nos estamos negando a nosotros mismos. ¿Me están escuchando? Por eso que Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Confucio, en una de sus frases, dice que él afirmaba que el ser humano debe desarrollar las virtudes brillantes de su ser. Y eso le lleva a cultivar su conciencia. Habla de la conducta, habla de la ética que se contrapone, o pareciese ser como que aquello estuviese en la Biblia, pero pone el énfasis, ¿sabe dónde pone el énfasis? En el hombre, en el ser humano. El humanismo es así, pone el centro de su vida en que nosotros podemos hacer las cosas. Pablo, cuando habla con los fariseos, le dice: a vosotros os parece que en la Escritura está la vida eterna. A vosotros os parece, pero él dice: no es así. La vida eterna no está en la Escritura. Las Escrituras dan testimonio de mí. Y ellos habían leído todo lo que tiene que ver con el viejo pacto. Sin embargo, no había cambio de vida. Lo que yo trato de decir esta mañana, que nosotros podemos llevar una vida religiosa, leer la Biblia, como muchos seguramente me están viendo esta mañana, y aún así jamás haber tenido un encuentro con la vida de Dios. Porque la vida de Dios tiene una naturaleza, lo hemos enseñado tantas veces, pastora Roxana.
La vida de Dios tiene su propia naturaleza. Tiene habilidades y naturaleza. Es un chip. Cristo en vosotros. Aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Me están escuchando? Es un chip. Cuando usted tiene un celular y usted le cambia el chip, allí en ese chip va toda la información que usted requiere. Lo mismo cuando el Señor entra en nosotros, es una semilla. Pero esa semilla hay que trabajarla, hay que regarla. Y comienza esa semilla ¿qué? A cultivar. Y aparecen ciertas percepciones que en usted antes no estaban. Por eso que el cambio a ver, póngame atención en esto. Mira, hay un tiempo de inflexión en que tenemos que tener claro. A ver, ¿estoy cambiando de vida o no estoy cambiando de vida? Si yo digo que tengo a Cristo dentro de mí, ¿me está llevando a cambios? Porque hay percepciones. Mira, Zaqueo está con el Señor allí en una cena. Bajó del árbol. El Señor nunca lo recriminó y el Señor esta mañana no nos está recriminando en absoluto a ninguno de nosotros. Su amor está presente esta mañana en este lugar y ama a aquellos que están viéndonos en este momento. Él comió con sus discípulos, reía con sus discípulos y ahí está Zaqueo. Todos sabemos la historia de Zaqueo. Era un hombre que le había robado a su propia gente, era un hombre maldito, la gente no lo quería ver, era un hombre de vergüenza, sus hijos pasaban vergüenza, no iban al colegio porque pasaban vergüenza y Jesús llegó a esa casa, comió con ellos, estuvo con ellos, reía con ellos y sin sacar ni un texto del Antiguo Testamento dice que hubo algo en el ambiente, algo. Y Zaqueo dice, antes que te vayas, Señor, yo creo que he fallado. Y si en algo he fallado, yo quiero devolver 4 veces. ¿Me están escuchando? ¿De dónde sacó eso él? La vida de Cristo estaba presente allí. Hoy no está afuera, hoy está dentro de nosotros. Y la vida dentro de nosotros provoca cambios. Cambios básicos en nuestra vida. Usted tiene que amar congregarse los días domingos. Lo voy a repetir, por favor. Usted tiene que amar congregarse los días domingos. Venga, no se quede en casa aunque llegue Pedro, Juan y Diego, tráigalos acá, a ver si le acompañan. Nosotros negociamos hacia abajo, nunca negociamos hacia el reino, nosotros negociamos hacia abajo. Nos llegan parientes, mamá, papá, etcétera, llega medio mundo a la casa y nos quedamos. A ver si negociamos hacia arriba y tú le dices, ¿sabes qué tal si ahora el siguiente domingo yo te llevo porque Dios tiene una palabra para ti? A ver, escucha su respuesta. Hay cambios sustanciales básicos en la medida que Cristo va creciendo, nosotros vamos siendo transformados. Y esa vida es la expresión hacia el mundo. Escúchame, la gente que no necesita, la gente que no tiene a Cristo nunca va a entender cuando tú le lees la Biblia. Ellos van a leer la historia de la Biblia. Ellos van a entender la geografía de la Biblia. Ellos capaz que se sepan dónde están los libros de la Biblia, pero transformación no va a haber. Porque la única Biblia que tiene el hombre natural que no conoce al Señor somos nosotros, porque somos la Biblia, carta abierta, leídos por todos. Ellos nos leen, nosotros. Levante su mano derecha, diga, yo soy la epístola en mi casa. Abraza al que está a tu lado esta mañana, dile, tú eres una epístola en tu casa. Te leen, te escuchan, te ven. Amén. El hombre en el huerto, como dije, de todo árbol puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Diga conmigo, bien y mal. ¿Qué diferencia hay entre el bien y el mal? En el concepto humano hay mucha diferencia, ¿sí o no? Uno dice esto es bueno y esto es malo. Uno puede diferenciar y clasificar qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Pero mira lo que dice el Señor. Desde la perspectiva divina no hay diferencia entre lo bueno y lo malo. Nosotros nos confundimos. Nosotros confundimos al bueno. Pero el bien y el mal, o el bien es tan malo como lo malo del árbol que está en el huerto, cuyo nombre es
El árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo bueno de ese árbol es tan malo como lo malo de ese árbol. Porque lo bueno y lo malo subyace acá abajo. Y el Señor dice, pon tu mirada arriba. Nos confundimos con gente buena. Pero pastor, lo que yo estoy haciendo no es malo. ¿Cómo te digo que lo bueno que estás haciendo es tan malo como lo malo que puedes hacer? ¿Cómo le decimos a la gente que lo bueno que está haciendo es tan malo como lo malo que puedes hacer? Porque lo bueno y lo malo vienen o pertenecen a una misma raíz. El que come, dígalo usted, muere. Si comes del árbol de la ciencia, del bien y del mal, amados, nosotros no nos basamos entre lo bueno y lo malo. Hay gente buena, muy buena, por eso es que tenemos problemas para conjugar el verbo. Para definir el verbo, para clasificar a la gente, porque hay gente buena, que usted conoce, que están en su familia, sus parientes, en sus trabajos, que son vecinos nuestros, gente buena, pero que no conocen al Señor. ¿Cómo le digo a la gente buena? ¿Cómo le digo a usted esta mañana? Que hay cosas que usted las razona y no las discierne. Que tienes que aprender a discernir, no a razonar. Que tienes que aprender a ver las cosas desde arriba, no desde abajo. ¿Me están escuchando? Si comes, mueres. Hace unas semanas atrás, algunos recordarán, cuando hablé de Tobías el amonita, ¿se acuerdan? Estaban acá, ¿cuántos se acuerdan de Tobías el amonita? ¿Qué significa Tobías? En tiempo de Nehemías, los que estuvieron, Nehemías va a edificar el muro, un hombre de Dios, y uno de los enemigos que aparece en su camino era Tobías. Tobías el amonita. Yo con esto voy a ir concluyendo para pasar a la mesa del Señor. Y Tobías el amonita significa Dios es bueno. ¿Qué significa? Dios es bueno. Dios es bueno. Y el hombre este fue quien más daño hizo en la edificación. Nehemías 13:4 dice, antes de esto, el sacerdote Eliasib, diga conmigo, sacerdote Eliasib. Escuche lo siguiente, el cual era jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, que lo que era, jefe de la cámara de nuestro Dios. Y había un parentesco entre él, Eliasib, y Tobías, el amonita, cuyo significado es Dios es bueno. Pregunto hasta el momento, sígame la idea. ¿Hay algo que estamos leyendo mal allí? Nada. El sacerdote está a cargo del templo e invita a su pariente llamado Tobías, y además es un pariente bueno, porque significa Dios es bueno. Lo invita a su casa y dice que dentro del templo hizo una gran cámara, y en esa cámara guardaban, síganme en esto, las ofrendas, los inciensos, los utensilios, el diezmo de grano, el vino y el aceite. Y esas cosas, dice, estaban mandadas para los levitas, para los cantores y para los porteros, y la ofrenda eran para los sacerdotes. Mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba en Jerusalén. Es decir, yo no estaba allí donde estaba Eliasib, que hizo pasar a su pariente. Sin embargo, dice, me enteré. Y cuando me entero de lo que Eliasib había hecho, nosotros no hemos visto nada malo hasta el momento, pero él lo dice. Cuando me enteré de lo que Eliasib hizo, me enojé y fui a la casa de Dios y me dolió en gran manera. Y arrojé todos los muebles que traía Tobías fuera de la cámara, la mandé a limpiar. La pregunta es, ¿por qué se enojó? Tobías significa Dios es bueno. Y hay gente buena que está a nuestro lado, que para Dios no son buenos. ¿Me están escuchando? Hay gente buena que está a tu lado, no te das cuenta, pero te están haciendo la vida
a pedacitos, a cuadritos. Como razonamos y no discernimos, no sabemos las maquinaciones que hay en ellas. Este era pariente, Eliasib está a cargo del templo, para que me entiendan. Y su pariente, no hay nada de malo. Jesús estaba en su iglesia un día y la mamá de Jesús levantó la mano y habló e interrumpe el culto. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Él no le dijo mamá. ¿Me explico bien? Él no le dijo mamá. Le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Es decir, la hizo callar. Estoy colocando un ejemplo muy alto, muy elevado, al nivel de lo que la mamá significa para cada uno de nosotros. Será mi mamá, le dijo. Pero las cosas del reino priman otro tipo de valores. Eliasib, el sacerdote, dejó entrar a un pariente a la recámara. La recámara para nosotros tiene que ver con lugar íntimo. ¿Y qué es lo que había allí? Con esto voy a ir terminando. Número 1, estaban las ofrendas de los cereales. ¿Qué significa las ofrendas de los cereales? Significa el trabajo, la cosecha. Que cuando tú trabajas todos los días y trabajas todo el mes, hay gente que te absorbe tu tiempo, tu energía. ¿Me están escuchando? Te deprimen, te angustian. No sé si usted ha conversado con personas que cuando tú conversas con ella o con ellos, después te duele la cabeza, ¿o no? ¿O soy el único que le pasa eso? Y uno dice: pero ¿cómo tuve 3 horas con esta persona y no llegué a ningún puerto? Y te absorben, te manipulan. Saben cómo llegar a ti, saben cómo controlarte. Tienen un alto nivel de influencia en nuestras vidas y ni siquiera nos damos cuenta. Por eso usted se acuesta agotado en las noches, cansado, tratando de arreglar el mundo en las noches. Porque a tu corazón, que solo le corresponde a Dios, hemos dejado entrar a personas que no lo merecen. Pero son parentesco. Son buenas. Son buenas personas. Han hecho algo por nuestras vidas. ¿Qué más había allí? Estaban los inciensos. Los inciensos, Apocalipsis dice que son las oraciones de los santos. Gente que nos saca de ese tiempo de oración. Le preguntaba a mi esposa cómo estaba la oración de las mañanas. Me decía que bien, qué bueno. Que aquello que ayer parecía ser un programa, qué bueno, vamos a orar en las mañanas, resulta ser finalmente estilo de vida. Que nadie te saque de ese lugar. Que nadie, después estaba allí, dice que estaba la porción del trigo traen el pan. ¿Qué es lo que es el pan en la Biblia? Palabra. ¿Cuándo fue la última vez que usted estudió la Biblia? Que usted hizo un devocional, que usted se sentó, comenzó a escudriñar y cerró la puerta con llave para que nadie le moleste, para que nadie le saque de ese lugar. Dice la Biblia: mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? ¿Qué le faltó? ¿Oración? ¿Qué le faltó? ¿Ayuno? ¿Qué le faltó? ¿Congregarse? ¿Le faltó qué? Conocimiento. Palabra es el fundamento, la base, la sustancia, para que cuando el Espíritu Santo venga a nuestras vidas, nos recordará todas las cosas. Y si no tenemos un depósito en el cual tengamos palabra, entonces ¿sabes qué va a ocurrir? Nos vamos a desorientar. ¿Qué voy a hacer? Nos tomamos la cabeza. ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer pasado? ¿Qué va a ser de mi vida? Debería saber si estamos hablando de la vida. Cuando Cristo, vuestra vida, si Él tiene el control de nuestra vida tiene un norte seguro. Allí estaba el vino. Escúchame, el vino. Hacia Valparaíso, que yo viajo constantemente a Valparaíso, está el valle de Curacaví, está el valle de Casablanca, y a izquierda y a derecha tú ves grandes viñas. Por eso que Chile es el mayor exportador de vino del mundo. Pero también, espera cuando salgamos del culto y verás afuera muchísima gente alcohólica. ¿Me están escuchando? Yo nunca he visto un alcohólico amargado. El alcohol tiene algo, que por eso usa la palabra, dice la Biblia, no se embriaguéis con vino, sino
Dale lugar al Espíritu Santo. El vino provoca algo en la gente, lo descontrola. Lo mismo provoca el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Me están escuchando? Él cambia nuestro lamento ¿en qué? En baile. Y esta gente, ¿qué es lo que pasó allí? Le estaban robando el vino. Hay gente que te roba la capacidad de reír, la capacidad de gozar, la capacidad de ser feliz. ¿Me están escuchando? No permitas que nadie te quite el gozo. No lo permitas. Sal en las mañanas, levántate por las mañanas. Dice que nos ha ungido con óleo de alegría. Sonríe por lo menos esta mañana. Regálale una sonrisa al que está a tu lado esta mañana. Dile, ríete, el gozo del Señor es nuestra fuerza. Y lo último acá es el aceite. El aceite tiene que ver con su presencia. El aceite tiene que ver con la unción. El aceite tiene que ver con el Espíritu Santo. El aceite tiene que ver con su presencia en nuestras vidas. Que nada ocupe el lugar del Señor. Dios nunca nos prometió que nos va a sacar del problema. Dios prometió que Él iba a estar con nosotros en medio del problema. Pablo le ora al Señor y le dice, Señor, dice, he orado 2 o 3 veces a Dios. Dice, y le he rogado, escucha, y le he rogado que me quite este aguijón, que me lo quite. Este problema, esta situación, no sé qué será, pero él está viviendo una situación que aparentemente es algo no menor. Quítamelo. Dice que en 2 o 3 oportunidades se postró y le rogó al Señor que le quite ese aguijón. ¿Por qué me cuesta tanto? Quizás alguien de acá se siente identificado. ¿Cómo me gustaría servir mejor al Señor, pero cargo con esta situación? Tengo un problema, una carnalidad que estoy seguro que si Dios me la saca... Y el Señor le dice, ¿qué hubieses tú esperado de Dios allí? Te pregunto. Hubiésemos esperado que Dios venga, nos visite, nos abrace, descienda en nuestras vidas, nos mime. Y Dios le dice, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se hace fuerte en tu debilidad. Él llama a Pedro y le dice lo siguiente a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido, mira, Satanás te ha pedido para zarandearte. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si escuchamos eso de parte del Señor hacia nuestra vida? ¿Sabes, Katy? El diablo habló conmigo anoche y dice que te va a zarandear, te va a mandar una crisis, un problema esta semana. Y el Señor eso le dice a Pedro, y le dice, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falte. No le dice te voy a sacar del problema, no le dice te voy a sacar de la crisis, no le dice cuando eso ocurra yo voy a estar allí. A mí me habría encantado escuchar esas palabras, pero no dice esas palabras. ¿Me están escuchando? O sea, la vida de Dios en nosotros, por eso es que Pablo cuando habla y declara, él dice que Cristo es su fortaleza. Hay algo en lo cual Pablo conecta en su interior que no tiene que ver con doctrina, que no tiene que ver con el mundo en el cual él se juntaba. Había algo en su interior, decía, todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. Aleluya. Cristo en nuestra vida. Y nosotros lo expresamos por fuera. Estamos en ese proceso. Cristo en mí, dice la Biblia, es su esperanza de gloria. No sé si tú eres parte del leproso que volvió o el leproso que fue sanado y se fue. Hay mucha gente que pisa las iglesias y no entiende absolutamente nada de lo que significa la vida en Cristo.
Yo diría que muchos de nosotros hemos atravesado y hemos transitado por esa ignorancia. No es portarse bien. Porque seguramente si mañana te ocurre algo y te portas mal, te vas a sentir incapaz de volver a la iglesia o volver un día domingo. Esto es una batalla de todos los días. Todos los días. Hay algo que está creciendo dentro nuestro. Levante su mano derecha, diga: Cristo en mí. Esa es la esperanza de gloria. Póngase en pie esta mañana, por favor. Aleluya. Usted no tuvo un encuentro con algo. Usted tuvo un encuentro con alguien. Por eso yo le digo a los padres acá, hay varios padres, no voy a dar nombre, pero saben ustedes a quién yo me estoy refiriendo. Aquí hay varios padres que tienen hijitas pequeñitas. Tráelas a los domingos. Hermano, tráelas a tus hijas los domingos. Hoy día tus hijas quieren venir. Hoy día tus hijos quieren correr. ¿Me están escuchando? Pero va a llegar el momento que tus hijos, por causa que no los traes, no van a venir a la iglesia. No van a querer venir. Y tú tendrás que dar cuenta delante del Señor. Mañana no te quejes. Mañana no me llames. Mañana no me llames, no me mandes un WhatsApp: pastor, pido una oración por mi hija o por mi hijo porque andan en malos caminos. Te lo avisamos. Igual vamos a orar por ti. Pero hoy día tienes la oportunidad. No es FCP. Es la vida de Cristo en ellos. No minimicen la edad, por favor, no minimicen la edad. No minimicen la edad. De hecho, la Biblia, cuando habla de niños, no habla de los niños, no dice nosotros somos niños por doquier. Pero cuando habla de los niños, a nosotros nos dice que debemos ser como niños. Hay algo en los niños, pero lamentablemente hay algo en los padres que no los traen. Cierra tus ojos esta mañana. En este mismo ambiente, en este mismo espíritu esta mañana, vamos a participar de la mesa del Señor. Aleluya, gracias Señor. La mesa del Señor es algo que tiene una trayectoria hacia el futuro, hacia el pasado. Lo hacemos en memoria de Él. Dice hacerlo todas las veces que sea necesario, eso es presente. Hacerlo todas las veces que sea necesario. Hoy día lo estamos haciendo. Hacerlo en memoria de Él, eso es pasado. Hasta que Él venga, eso es futuro. Porque la mesa del Señor nos lleva y nos remonta a la cruz. Y eso no es pasado, eso no es presente, eso no es futuro. Cristo murió, es el Cordero inmolado, que murió antes de la fundación del mundo. Quiero repetirte lo siguiente. Cristo murió antes de la fundación del mundo, pero fue crucificado hace 2000 años atrás. La cruz pertenece o responde a un diseño que viene de la eternidad. Usted está allí, yo estoy allí. Usted está en Cristo, yo estoy en Cristo. ¿Cómo me gustaría tener más elocuencia para que usted pudiese capturar este principio esta mañana? Es la vida del Señor. No es lo que tú haces por Dios. Guárdate tus ideas, guárdate tus anhelos personales y deja que Cristo en su vida y naturaleza comience a ser liberada dentro de tu vida. Y yo creo que cuando te vayas de acá, cuando llegues a trabajar mañana, o estés en casa, o llegues a estudiar, te vas a encontrar con nuevas percepciones espirituales que ayer no estaban. Créeme, acuérdate de esta palabra. Cristo mora dentro de ti. Y eso te va a llevar a un movimiento. Algunas cosas te van a gustar, algunas cosas no te van a gustar. Cuando lo hacemos en memoria de Él, lo hacemos en Él, en Cristo. No lo hacemos en el error que cometí ayer, en el pecado que cometí la semana pasada, porque eso me lleva ¿a qué? A la indignidad. Pero cuando lo hacemos en Él, ya yo no pongo mi mirada en mí, yo pongo mi mirada en Él.
Y por eso disfrutamos este momento. Padre, gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Cierra sus ojos. Se le va a hacer llegar el vino, se le va a hacer llegar el pan. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Aleluya. Gracias, Señor.